El corazón no es un órgano cualquiera, sino que es un órgano central, vital. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. El Concilio de Trento se abrió en 1545. Fue un concilio que fue también muy accidentado. Tuvo que interrumpirse, volver a empezar 10 años más tarde, por cuestiones políticas y por muchos tejemanejes. Entonces, dentro del Concilio de Trento se estudia la Eucaristía en 3 sesiones. La primera de ellas, la sesión 13ª, donde habla del decreto y cánones sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Veremos cómo los cánones son como formulaciones breves y concisas que son de condena. Pues ahora leeremos alguno para que vean. Y los decretos es como un escrito un poco más extenso donde sintetiza la doctrina que fundamenta esas afirmaciones que hacen los cánones. Entonces, en esta sesión se tocaron 3 temas: la presencia de Cristo en la Eucaristía, el tema de la transustanciación y la razón de la institución del sacramento y sus efectos salvíficos. Pues respecto a la presencia real, el canon primero dice así: si alguno negare, esto es un canon, lo voy a leer tal cual para que vean el estilo, como formulaciones breves, aclarando la doctrina y condenando al que niegue esa doctrina. El Concilio de Trento tiene valor dogmático, son definiciones dogmáticas y expresadas así en fórmulas breves y concisas. Si alguno negare que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el alma y la divinidad, y por tanto Cristo entero, sino que dijere que solo está en él como en un signo o una figura o por su eficacia, sea anatema, es decir, sea condenado. Pero ya ven, estos 3 adjetivos, adverbios, son importantes y son como la clave. En latín, vere, realiter, substantialiter. Son 3 adverbios, aunque aquí aparecen como adjetivos, porque van a la presencia. Pero está verdaderamente presente, realmente presente, sustancialmente presente. Entonces, esas 3 calificaciones nos definen o nos aclaran el tipo de presencia. Cristo entero. ¿Y en qué se fundamenta esto? Pues que también, como los protestantes hablan de la sola escritura, sola escritura. Entonces, claro, Lutero coge la sola escritura y la interpreta a su manera. Calvino coge la sola escritura y la interpreta a su manera. Por eso las iglesias protestantes se multiplican y se multiplican y se multiplican. Porque yo soy un pastor protestante, cojo la escritura y digo, aquí la escritura dice esto. Y claro, pues este señor dice, pues yo no estoy de acuerdo, me voy y fundo mi propia iglesia. ¿Por qué? Pues porque no hay un ente superior donde se pueda llegar a un acuerdo. Esa es la función de la tradición y del magisterio de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede? Pues que yo no puedo interpretar la Escritura como a mí me dé la gana, sino que la Escritura ha sido interpretada por la Iglesia desde los comienzos. Es decir, cómo vivían los primeros cristianos, cómo entendieron los apóstoles las palabras de Jesús. La vida de la Iglesia de los primeros tiempos, cómo muestra que se entendieron estas palabras. Entonces ya hemos visto en los primeros días cómo en la tradición de la Iglesia siempre se entendió que las palabras de Jesús causaban el sacramento, tenían ese sentido fuerte de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, en esa presencia real, objetiva, que define verdadera, real, sustancial. Después, sobre el tema de la multiplicación de la presencia, pues también el Concilio de Trento lo explica. Ellos decían, Cristo está en el cielo, de allí no se mueve, por lo tanto no puede estar en la Eucaristía. Entonces el Concilio de Trento aclara que, si bien está en el cielo, según su modo natural de existir, dice, puede estar en muchos otros lugares por la presencia sacramental.
Entonces está distinguiendo dos tipos de presencia: la presencia en el cielo según su ser natural y otro tipo de presencia sacramental, según el modo del sacramento, pero que el modo del sacramento no es ficticio, sino es verdadero, real, sustancial. Entonces, el canon tercero dice: Cristo está presente íntegramente bajo cada una de las especies. Entonces, ¿contra qué va esto? Con este afán de que la comunión tiene que ser bajo las dos especies. Y de hecho decían que era imprescindible para la salvación comulgar bajo las dos especies. Si uno recibía solo el pan, no podía salvarse. Pues el Concilio de Trento va a negar eso y diciendo: no hay ningún mandato por parte del Señor de que sea obligatorio recibir las dos especies. Y da como ejemplo el capítulo 6 de San Juan, y dice él: si es verdad que el Señor dice: si no coméis mi sangre y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros, también dice: el que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces, puede ser las dos especies o puede ser una sola, porque en cada especie, sea bien el pan, sea el vino, está Cristo todo entero: cuerpo, sangre, alma y divinidad. Después, el canon cuarto define la presencia permanente de Cristo. Recuerdan que Lutero decía: solo hay presencia desde la consagración hasta la comunión. Entonces la Iglesia Católica dice: no, la transformación es permanente, permanece la presencia de Cristo después de la celebración. Por eso tiene sentido la reserva de la Eucaristía, tiene sentido el sacar en procesión el cuerpo del Señor, la procesión del Corpus, y tiene sentido la adoración, porque hay una presencia real y sustancial bajo las especies. También el canon sexto trata sobre la adoración. Dice: si alguno dijere que en el santo sacramento de la Eucaristía no se debe adorar a Cristo, Hijo unigénito de Dios, con el culto de la tría, de adoración, que solo se debe a Dios, ni aun con el externo, y que por lo mismo ni se debe venerar con peculiar y festiva celebridad, ni ser conducido solemnemente en procesiones, según el loable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no se debe exponer públicamente al pueblo para que le adore, y que los que le adoran son idólatras, sea excomulgado, sea anatema. Es decir, los que sostienen todo eso, que no debe ser adorado, que no debe ser llevado en procesión, que no se le debe dar culto de latría, de adoración propio a Dios, pues sea condenado. Respecto a la transustanciación, pues viene a recoger por lo menos la doctrina común que presentó Santo Tomás de Aquino, pero que se hizo doctrina común de la Iglesia. Entonces, por una parte señala la conversión total de los dones de la sustancia del cuerpo, la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y de la sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Cristo. Entonces, al afirmar esa conversión total, está negando la doctrina de la impanación que sostenía Lutero, o la consustanciación. Hemos visto, Lutero decía: hay pan y hay cuerpo de Cristo, las dos cosas juntas. La Iglesia dice: no, no hay pan. El pan, toda la sustancia del pan se ha convertido en toda la sustancia del cuerpo de Cristo. Entonces, esta conversión tiene lugar por la repetición de las palabras de Cristo. Es un cambio invisible, no es visible, no es material, no es experimentable, es real, verdadera, sustancial, pero precisamente la sustancia es una categoría filosófica que no es perceptible por los sentidos. Ayer decíamos que es invisible e intangible. Nosotros siempre entramos en contacto a través de las especies, pero es verdadera, es auténtica, es real. Y en razón de la institución del sacramento, pues como memorial del amor de Jesús, como alimento espiritual que nos da la vida, como prenda de la gloria futura, y también veremos después como aplicación para la remisión de los pecados, aunque no es el fruto principal. Les decía antes, hemos visto 3 sesiones, sesión 13ª, la segunda sesión que tocó el tema de la Eucaristía fue la sesión 21, que se celebró 10 años después, en 1562, y que toca el tema de la comunión bajo las dos especies,
o utraquismo. Utraque significa ambos. Entonces los utraquistas eran los que defendían la obligatoriedad de la comunión bajo las dos especies. Se les llamaba también con ese nombre. Pues dice el canon primero de esta sesión: si alguno dijere que todos y cada uno de los fieles cristianos están obligados por precepto divino o de necesidad para conseguir la salvación a recibir una y otra especie del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sea excomulgado. Entonces la Iglesia aclara que no existe un precepto divino que obligue a los fieles necesariamente a recibir ambas especies. Sesión 22, que toca el decreto y cánones sobre el sacrificio de la misa. Y se afirma que la misa es un verdadero y propio sacrificio instituido por Cristo en la última cena y en relación con el sacrificio de la cruz. El canon primero dice así: si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerse éste no es otra cosa que darnos a Cristo para que le comamos, sea excomulgado. Se rechaza la tesis de los reformadores y de Lutero de que la celebración de la Santa Misa es solo una conmemoración, un recuerdo subjetivo de la cruz de Cristo, que sigue estando en el pasado. Como decía antes, ellos, los reformadores, no tienen en cuenta, han perdido el sentido del memorial, que era esa actualización, el único sacrificio de Cristo que no se repite, pero nosotros podemos participar también aquí y ahora en ese sacrificio. Hay una explicación que quizá pueda ayudarnos a entenderla, a entender ese sentido de la actualización. Y vamos a ver si yo soy capaz de explicarlo más o menos claramente. A través de la resurrección, o sea, Cristo en su humanidad, en su tiempo histórico, Él murió en un tiempo determinado de la historia y resucitó. Entonces, a través de la resurrección, el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, a través de la resurrección, ese sacrificio ha pasado como a un nivel superior. Ya no está en el tiempo. Ha sido un acontecimiento temporal, ha sucedido en la historia la resurrección de Cristo, pero ahora está en la eternidad, donde no hay tiempo, donde la eternidad es un eterno presente. Entonces, en el cielo, como nos describe el libro del Apocalipsis, en el cielo se vive como una eterna liturgia, un eterno hoy, donde Cristo, el sumo y eterno sacerdote, el único sacerdote, se ofrece continuamente al Padre, le presenta sus llagas en favor nuestro, los méritos de su pasión y de su sangre en favor nuestro. Entonces, en esa liturgia celeste hay un hoy eterno, no hay tiempo. Por eso ese sacrificio único de Cristo está para siempre ahí, como un acto único. Entonces, cuando nosotros celebramos la Eucaristía en la tierra, es como si se abriera, dice Juan Pablo II, un resquicio desde el cielo, que nos permite que hoy, o mañana o pasado, nosotros tengamos una participación en ese único sacrificio, en ese hoy que se vive en la liturgia celeste. Entonces eso hace posible que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos participando, no estamos repitiendo, lo que se repite es la participación en la tierra, pero ese único acto de Cristo, ese único sacrificio de Cristo no se repite. Y otra de las cosas que negaban los protestantes era el sacerdocio. Ahora, si no tenemos sacerdotes, pues no hay misa. Todos los que aman la Eucaristía tienen que amar el sacerdocio y a los sacerdotes, porque por muy pobres que nosotros seamos, si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Y si la Eucaristía es el corazón de la Iglesia, y si la Iglesia se muere sin la Eucaristía, si no hay sacerdotes, la Iglesia se muere, el mundo se muere. Por tanto, oren mucho por los sacerdotes y pidan a Dios muchas vocaciones sacerdotales, para que nunca nos falte la Eucaristía. Jesús ha dicho: la mies es mucha, los obreros pocos. Orad al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Así que en sus oraciones, sobre todo delante del Señor, en la Eucaristía, pidan con insistencia que el Señor cumpla su promesa. Él lo prometió: yo os daré pastores según mi corazón. Entonces el Señor no es un mentiroso. El Señor cumple su promesa, Él es la verdad.
Pídanle con humildad y con insistencia que el Señor cumpla esa promesa, que suscite muchas vocaciones y que santifique a sus sacerdotes. Santa Teresa de Jesús decía que vale más un sacerdote santo que 1000 mediocres. Entonces, recen para que nosotros vivamos también como el Señor quiere y espera de nosotros. Cuando yo me ordené sacerdote, saben que en el rito de la ordenación, que es precioso, si nunca han estado, les aconsejo que vayan a una ordenación sacerdotal. El sacerdote se tumba en el suelo, bueno, los que están siendo ordenados, y se cantan las letanías de los santos. Y uno sabe, cuando está ahí con la nariz en el suelo, muerto de nervios, con mucha alegría y mucha paz y mucho miedo, al mismo tiempo todo, pues sabe que está asumiendo, ¿no?, esta vocación, este ministerio, porque no está solo, sino que toda la Iglesia está orando por él. Entonces ustedes, que son la Iglesia Santa de Dios, tienen que seguir orando por los sacerdotes, para que ese ministerio que hemos asumido, el Señor nos fortalezca, nos mantenga, nos santifique.